Mi nombre es Gregorio Dudarte y voy a hablar un poco acerca de la posición anatómica. La posición anatómica es uno de los conocimientos más básicos que debemos de tener a la hora de estudiar anatomía. Además, también debemos de conocer acerca de los planos y los ejes que van a ser explicados posteriormente en este mismo video. ¿Qué es la posición anatómica? La posición anatómica es, como su nombre lo dice, una posición que se toma de referencia a la hora de estudiar el cuerpo humano para hallar cualquier órgano, parte o estructura en sí mismo. Dentro de esta posición anatómica debemos destacar que el individuo va a estar erguido, con la espalda erguida, y los pies van a estar en estado de bipedestación, apoyados en el piso y apuntando ambos pies hacia el frente. Ambos brazos van a tener la palma de las manos hacia el frente, supinados, en supinación. Y la cabeza va a tener a los ojos viendo ambos hacia el frente. Mi nombre es Ángel Estrada y les vengo a hablar sobre el plano sagital. El plano sagital es un corte anatómico e imaginario que se utiliza para dividir el cuerpo en dos mitades, de derecha a izquierda, por lo que nos sirve cuando estamos realizando un análisis o evaluación de la postura corporal. Al visualizar de manera completa la posición de la cabeza con respecto al resto del cuerpo, así como la ubicación que tienen los hombros y la alineación de las rodillas, además de servirnos para analizar los movimientos que realizan la mayoría de las articulaciones móviles, el movimiento de flexión y el movimiento de extensión de la zona cervical, codo, hombro, columna, cadera, rodilla y... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabela Pacheco y yo le voy a hablar sobre el plano coronal o frontal. Son planos verticales que se encuentran orientados en sentido transversal. Dividen el cuerpo en una parte anterior y otra posterior. Los planos coronales o frontales son perpendiculares a los planos sagital y transversal. Algunas de las características más resaltantes del plano coronal o frontal son: 1. Que pasa por la sutura craneal. 2. Forma un ángulo recto con el plano sagital. 3. Es paralelo a la sutura frontal del cráneo. Y por último, las observaciones que se realizan en dicho plano se realizan desde una vista anterior o posterior del mismo. Gracias. Mi nombre es María Navas y yo voy a explicar el plano horizontal. Se le llama plano horizontal o transversal a cualquier plano paralelo al suelo que divide al cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Su eje es el longitudinal. Ahora, ¿qué movimientos se dan en el plano horizontal? Se da el movimiento de rotación externa, que es cuando una parte ósea se dirige hacia los laterales a partir de la línea media, y la rotación interna, que es cuando la parte ósea se dirige hacia nuestra línea media en posición anatómica. Un ejemplo sería la rotación interna y la rotación externa del hombro. Buenas, mi nombre es Luis González y me tocó hablar en este momento sobre los planos oblicuos. Tenemos que tener siempre en cuenta que el plano oblicuo es aquel que divide el modelo anatómico en dos partes formando un ángulo distinto al recto. Tenemos también que tener en cuenta que para describir la relación entre distintas partes del cuerpo o dos estructuras entre sí, siempre podemos utilizar términos combinados, como por ejemplo inferomedial, superolateral, etc. Estos términos pueden ser aplicados para distintas partes del cuerpo, estructuras o parte de órganos. Buenos días, mi nombre es Carlos Celis. Vamos a hablar un poco acerca del eje longitudinal. El eje longitudinal es la combinación entre el plano frontal y el plano sagital. Esto quiere decir que el eje atraviesa el cuerpo en una dirección cráneo-caudal o de arriba hacia abajo. Este eje permite los movimientos de rotación interna y rotación externa en cada una de las articulaciones del cuerpo o en las articulaciones que permitan este tipo de movimiento, exceptuando la articulación de codo, que cambia de nombre, cambia a pronación y supinación del codo. Sin embargo, estos movimientos también pertenecen al eje longitudinal. Recibo un cordial saludo, profesora. Soy Misael Carrasquero y le voy a hablar sobre el eje lateral. El eje lateral o el eje transversal se encuentra de lado a lado y tiene como perpendicular el plano sagital. Muchas gracias.
Buenas, mi nombre es Catherine Vázquez y yo les voy a hablar sobre el eje anteroposterior. El eje anteroposterior o sagital es el eje perpendicular al plano frontal. Atraviesa el centro de rotación con dirección anteroposterior, es decir, desde adelante hacia atrás. Con respecto a la articulación, este eje está en la intersección del plano frontal o sagital y el plano transversal posibilita los movimientos de aducción y abducción, tanto en la articulación de la cadera como en la articulación del hombro.